In progress. Vamos a abrir la sesión entendiendo que estamos con un impasse y lo vamos a dejar bajo el mecanismo de comité. Muy bien. Entonces, secretaria. Señor presidente, tenemos en tabla el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas. Para estos efectos, contarles que la iniciativa tiene por objeto incorporar en el Código Penal el nuevo tipo penal de desaparición forzada de personas con agravantes y atenuantes y establecer en el Código de Justicia Militar el derecho y deber del subalterno de no obedecer órdenes de superiores que dispongan, autoricen o alienten la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos y crímenes de guerra contemplados en la Ley 20.357, y los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y desaparición forzada mencionado en el Código Penal. Este proyecto tuvo su origen en la Cámara de Diputados en una moción del honorable diputado señor Soto Ferrada y los exdiputados señora Pacheco y señores Ceroni, Insunza, Poblete, Zafirio, Chile y Nitelier. Está en segundo trámite constitucional, ingresó al Senado el 23 de agosto de 2017, se dispuso primeramente que pasara a la Comisión de Constitución y luego el 31 de agosto del 2021 la sala acordó que previamente fuese analizado por esta comisión y luego por la de Constitución. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, buenas tardes, senadora. ¿cómo está, senadora? Bueno. Bueno, habiendo quórum en la sala, se abre la sesión. Díganos más, secretaria, por favor. Continúo entonces con la minuta de la relación del proyecto que tenemos en tabla. El proyecto no tiene urgencia, está en primer informe y solo para discutirse en general. Respecto a las normas de quórum, el artículo 148E, que se incorpora al Código Penal, tiene rango orgánico constitucional porque modifica la Ley Orgánica de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, de acuerdo al artículo 77 de la Carta Fundamental. Al respecto, consultada la Corte Suprema, esta expresó que la mencionada norma se enmarca en el criterio que ha sostenido la instancia en cuanto a restringir la competencia de los tribunales militares a lo esencialmente castrense. El proyecto está estructurado en dos artículos permanentes. El artículo primero modifica el Código Penal mediante 3 numerales, tipificando el delito de desaparición forzada de personas, estableciendo agravantes, atenuantes y la imprescriptibilidad de la acción penal y la pena, y radicando la competencia de la justicia ordinaria cuando el delito sea cometido por uno o más miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros en contra de otro de sus miembros. Por su parte, el artículo segundo modifica el Código de Justicia Militar prescribiendo el derecho y el deber de no obediencia en esta materia. En cuanto a la tramitación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, esto es 95 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En el primer trámite, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, se escucharon a representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares y de Detenidos Desaparecidos de Concepción, la Biblioteca del Congreso Nacional y diversos abogados penalistas. Eso es en cuanto puedo señalar. Muchas gracias, secretaria. Tenemos invitadas en este caso para intervenir en este proyecto, la señora ministra de Justicia, la señora Marcela Ríos, la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Heide Oberrotter, y por el instituto está don Pablo Rivera, y la encargada de seguimiento legislativo, la señorita Alejandra Llanos, y el asesor de la dirección, el señor Carlos Belli, y todos están vía Zoom. Le voy a ceder la palabra a la ministra, en este caso, para que haga su intervención respecto del proyecto. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente, y por la invitación a la comisión y a todos los integrantes de su intermedio.
Para nuestro gobierno es de suma relevancia poder acompañarlos en esta discusión, no solo porque hemos manifestado ya en sesión anterior el compromiso que tenemos en la promoción y protección de los derechos humanos y en empujar una agenda legislativa en este sentido, y por lo mismo valoramos enormemente que se dé continuidad a la tramitación de este proyecto que modifica el Código Penal tipificando el delito de desaparición forzada de personas, que comenzó, como se recordaba, su tramitación ya en una moción parlamentaria en el 2014. Tal como fue presentado a esta comisión la semana pasada y a su homónima de la Cámara de Diputados y Diputadas antes, nuestro gobierno ha decidido impulsar el presente proyecto como parte de nuestra agenda legislativa ante el Congreso Nacional. Es un proyecto sumamente necesario a nuestro modo de ver para un Estado democrático de derecho, toda vez que viene a tipificar el delito de desaparición forzosa en tiempos de normalidad institucional, y esto nos parece muy importante recalcar que este proyecto no es un proyecto que se haga cargo ni que pretenda abordar temas del pasado, sino que robustecer nuestra institucionalidad penal y de justicia hacia el futuro para que en contextos de normalidad institucional, de democracia, se puedan atender casos de desaparición forzada, colmando así un vacío importante en nuestra legislación, ya que las conductas que la iniciativa tipifica actualmente solo están sancionadas como un crimen de lesa humanidad en virtud de la ley 20.357. Nuestro gobierno tiene la convicción de que la desaparición forzada debe ser castigada no solo en los supuestos referidos, sino que también en tiempos de normalidad institucional, evitando cualquier atisbo de impunidad. Sobre la necesidad de la especial tipificación del delito, el Comité contra la Desaparición Forzada ha señalado en la respuesta al informe presentado por Alemania en 2014 que para el cumplimiento de las obligaciones internacionales no basta la mera remisión a los delitos comunes ya presentes en el ordenamiento nacional, sino que, como el secuestro o la detención ilegal, sino que es necesario dotar del contexto de delito complejo para dar cuenta del especial fenómeno que se involucra o se busca perseguir. En la discusión del primer trámite ante la Cámara de Diputadas y Diputados, se consideró el delito de desaparición como un hecho antijurídico, que también atenta contra la administración de la justicia, y por esa vía intensifica el atentado contra la libertad individual de las personas por la imposibilidad de restablecer el derecho mediante los recursos pertinentes que pongan fin a una eventual privación de libertad ilegítima. Todas estas razones y la que expresará más adelante la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Ideo Reuter, que me acompaña acá, reafirman nuestro compromiso en impulsar esta iniciativa. Quisiera agregar además que es muy importante para nosotros que estamos, como decía antes, también con el apoyo a esta iniciativa, respondiendo a exigencias que nos han planteado diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, como el Comité contra las Desapariciones Forzadas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y nos parece además extremadamente relevante, si fuese decisión de esta comisión de que el proyecto avance y sea aprobado, que este podría ser uno de los primeros proyectos aprobados por esta comisión en este año, por lo cual, presidente, cuenta con todo el apoyo técnico también de nuestro ministerio para ir aclarando cualquier posible duda que puedan tener los integrantes de la comisión. Quisiera dar la palabra, si me permite, señor presidente, a la subsecretaria, que va a complementar en algunos antecedentes adicionales. Tiene la palabra, señora subsecretaria. Buenas tardes. Tal y como ha señalado la señora ministra, este es un proyecto necesario para la adecuación a los estándares internacionales sobre la materia del proyecto. Resulta importante destacar que durante el curso de esta iniciativa,
Nuestro Ministerio y Subsecretaría de Derechos Humanos no solo han monitoreado este proyecto de ley, sino que también lo han impulsado bajo anteriores administraciones. No queda otra cosa que celebrar el que pueda existir una línea de continuidad que dé cuenta de una política de Estado en lo que se refiere a adecuar nuestra normativa a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta necesidad de poner nuestra regulación a tono con dichos estándares se puede apreciar en las recomendaciones realizadas por diversos estados a Chile en los últimos exámenes periódicos universal del año 2019. En el sentido anteriormente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior comprometió el impulso legislativo de esta iniciativa en el mes de abril de 2018 en Ginebra, con ocasión de la presentación del informe remitido por el Estado de Chile ante la Comisión contra la Desaparición Forzada. Importante es destacar que este proyecto tiene como uno de sus elementos más importantes la transversalidad del reconocimiento que se hace en todo el espectro político, incluyendo este Congreso. Al respecto, cabe recordar que el proyecto fue aprobado por una amplia y transversal mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados con 95 votos en general y luego con 99 en su votación en particular, siendo despachado al Senado para su segundo trámite constitucional luego de un largo proceso de tramitación en la Cámara de Origen. No puedo sino terminar diciendo que en nuestros tiempos la participación de la ciudadanía resulta más esencial que nunca, y es por ello que nos encantaría señalar, como parte de nuestra opinión respecto a la tramitación de este proyecto y por su intermedio, presidente, si así lo acuerda la Comisión, que nos parece pertinente el invitar a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, así como aquellas voces que puedan contribuir con su experticia y experiencia. Es de nuestra estimación que, sin perjuicio de no poder saber hoy el universo de casos que puedan ser sancionados con esta norma a futuro, la inclusión del tipo en cuestión dentro de nuestro derecho común opera como una medida reparatoria para todos aquellos familiares de personas que sufrieron desaparición forzosa durante el periodo 1973-1990. Esta comisión puede contar siempre con la colaboración nuestra, como autoridades y de nuestros equipos ministeriales para el trabajo que se dé en adelante en la tramitación de esta iniciativa. Siempre, como hemos dicho, humano, como también de combatir la impunidad para lograr una sociedad más justa, libre e igual. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. También está dentro de los invitados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos el jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, don Pablo Rivera, a quien le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las integrantes de la comisión y a los invitados y los asistentes a la presente comisión. Señor presidente, por su intermedio, manifestar las excusas del director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y pese al interés que obviamente manifiesta la presente moción parlamentaria por temas de agenda, se encontraba actualmente en la región de Antofagasta con víctimas de violación de los derechos humanos, etcétera, y no pudimos coordinar con anticipación la presente comparecencia y se nos ha designado en esta oportunidad a mí y a las otras personas del instituto para poder asistir a la presente citación. Respecto del objeto de la presente sesión, en primer lugar, manifestar que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos valora la presente moción parlamentaria en cuanto a tipificar en el Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, dando cumplimiento así a las obligaciones internacionales emanadas de los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Como se ha indicado anteriormente, incluso por la antecesora respecto del Ministerio de Justicia, se establecen en el presente proyecto modificaciones al Código Penal y al Código de Justicia Militar respecto de la creación de un párrafo y la tipificación expresa del delito de desaparición forzada de personas dentro del Código Penal, ya no solo dentro del contexto de la Ley 20.357 de delitos de lesa humanidad.
En cuanto a los estándares internacionales, sucintamente ya se encuentra regulado la temática en el artículo 7, letra I, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en el artículo 2 también de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas universal. Brevemente, respecto de la propuesta, indicar que anteriormente solo se había cumplido por el Estado la obligación de tipificar el delito, como indiqué anteriormente, de desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Estamos discutiendo su incorporación como delito autónomo en el Código Penal. En cuanto al delito de desaparición forzada de personas, entonces, entendemos del presente proyecto que la pena sea acorde con la extrema gravedad del delito establecido en este proyecto. Entendemos que también es pertinente, ¿cierto?, destacar el carácter permanente del mismo delito, que tiene una ejecución continua mientras no se establezca el paradero de la víctima, que la tipificación debe de hacerse de forma autónoma respecto de otros delitos, que es precisamente lo que estamos haciendo acá, diferenciando este delito de las figuras generales como el secuestro o la sustracción de personas, o la detención ilegal o arbitraria. Las definiciones más importantes o esenciales del delito de desaparición forzada encontramos que se encuentran también bien reguladas en la moción, en relación con la privación de libertad a una persona. En segundo lugar, la participación individual. En el caso de lesa humanidad ya se encuentra también regulado que sea también una persona particular, pero de una organización política que pueda suplantar las funciones de Estado. Y el elemento esencial, que es la negativa, una vez producida la privación de libertad, la negativa a reconocer la misma, la privación de libertad, o a informar, la negativa a informar el paradero u ocultar la suerte de la víctima. En cuanto al proyecto en sí, voy a avanzar brevemente. En primer lugar, en cuanto al sujeto activo, es importante destacar para el Instituto que la redacción de este proyecto ha ido mejorando en la tramitación parlamentaria. Originalmente el proyecto de ley omitía al Estado como sujeto activo, establecía un sujeto activo general, extendiendo la posibilidad de autoría a cualquier persona, lo cual no era acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, y actualmente eso ha mejorado, estableciéndose que es un agente estatal o un partido que actúa con aquiescencia, ¿cierto?, del agente estatal. En cuanto a la conducta típica, la propuesta del proyecto de ley sigue el núcleo de la definición internacional de la desaparición forzada de personas, contempla la privación y la denegación de información. En cuanto a la privación de libertad, el articulado propone una privación de libertad restringida. Entendemos que la tipificación debe hacerse de forma autónoma a otros delitos, como la de ilegal o el secuestro. Esto se permite de desaparición forzada, señalando que la tipificación de delito debe hacerse de forma autónoma a otros delitos. Y respecto a activos que sean agentes estatales. Respecto a la denegación de información, o esencial, el texto de la ley establecía el requisito de la privación de libertad copulativa por la denegación de información. Perdón, Pablo, ¿le puedo pedir un favor? La cámara apagada porque tiene mucha interferencia su sesión. Sería. Ya, prosigan. Gracias. Queda poco en todo caso. Respecto a la denegación de información, como indicaba, el texto original, ¿cierto?, contempla la denegación copulativamente con la denegación de información. Esto establece, entendemos que algo La intervención está bien. Para decir lo siguiente. Todo Recording in progress.
Presidente, ustedes están silenciados, así que nosotros no los escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, ya. Gracias, disculpe. Entonces, dicho eso, ofrezco la palabra a o los senadores. ¿Quién pide la palabra? ¿Senadora? Senadora Campilla, y tiene la palabra. ¿Está prendido? Ahora sí. Buenas tardes, senadores. Decirles por intermedio de usted, presidente, a mis compañeros senadores, que es muy importante el apoyo a este proyecto, ya que tipifica este delito y, y no puede haber un vacío legal allí. Es importante porque hasta el día de hoy todavía hay desaparición forzada. Así que les pediría que pudiéramos apoyar en esta instancia lo que nos presenta hoy nuestra, ay, se me olvidó, nuestra subsecretaria y nuestra ministra. Gracias. Senadora, sigue abierta la palabra a los senadores. Sí, reiterar el que cada uno de los integrantes de esta comisión tienen el tiempo para hacer llegar el nombre, el lugar de ubicación a la señora secretaria para los invitados respectivos que tendrán que estar en esta comisión, sea presencial o sea por medio telemático, el 3 de mayo, que es la vuelta de la semana distrital, para mayo. No habiendo intervenciones de los señoras y señores senadores, quiero agradecer la presencia de quienes son los invitados y hemos dado un paso importante en el trámite legislativo en el Senado que yo espero tenga la celeridad que se nos pide por parte del gobierno a través de la señora ministra Marcela Ríos, quien nos ha planteado la urgencia de esto y además por la necesidad que el país se adecue a los estándares internacionales, en donde tenemos un retraso en esto y entendiendo que además es hacia adelante lo que se pretende legislar, que por tanto no tiene los efectos retroactivos que alguien pudiera pensar. Solo me interesa también esclarecerlo para que no hayan dudas ni temores respecto a lo que estamos legislando. Así que agradezco en su nombre, señora ministra, subsecretaria y representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos por su participación. Agradezco eso y esperamos para la próxima nuevamente su participación y su presencia en esta comisión para sacar adelante este proceso. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted. Señor presidente. El segundo punto es la intervención, en este caso, para conocer todo lo que es el informe de Amnistía Internacional, que no sé quién está presente. Y Florencia Moral también. Ya. Entonces, don Roberto Morales, quien representa a Amnistía, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la senadora y a los senadores y a los demás integrantes que están en la sala. Y gracias por la oportunidad de poder presentarle nuestro informe. Le hicimos llegar una PPT, no sé si está disponible por parte de ustedes. ¿Dónde está? Para poder subir, pero no sé si podemos subirla nosotros. Sí, ¿no? sí me tiene. Está en
Está cargada, nosotros la tenemos cada uno en nuestra perfecto. tablet, Perfecto. pero usted la puede compartir si estima así conveniente. Yo no sé si la puedo compartir porque parece que no tengo autorización de compartir. Pero si ustedes la tienen, nosotros también la estamos viendo, así que no hay dificultad para aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, brevemente, contarles que Amnistía Internacional es una organización de carácter global que está presente en más de 150 países, que tiene más de 7 millones de integrantes, de simpatizantes, socios y activistas. Y en este caso lo que queremos, bueno, y es una organización que tiene más de 60 años y que ha trabajado principalmente en derecho civil y político, pero en los últimos años también ha ampliado su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales. Lo que vamos a presentar hoy día es uno de los quizás hitos importantes para nuestro movimiento a nivel internacional, que se trata del el informe anual que presenta el estado de los derechos humanos en los 154 países donde nosotros estamos presentes, y destacar que este es un trabajo que llevamos realizando hace muchos años. Es un trabajo que se ha destacado a nivel internacional por la rigurosidad, por la metodología usada, porque pasa a distintas etapas de revisión y aprobación, y por lo tanto es un informe que tiene gran nivel de credibilidad y de rigurosidad y pertinencia desde el punto de vista de los datos que presenta. Una primera visión a nivel de la situación anual, de la situación mundial, tres elementos que solamente quisiéramos destacar. Uno, obviamente, en el marco de la pandemia a nivel mundial, lo que nosotros levantamos en términos de información es la falta de políticas públicas en muchos de los estados que han afectado de manera grave el derecho a la salud y múltiples derechos sociales de millones de personas en el mundo, y particularmente en nuestra región de la América, que es la región que ha tenido más personas fallecidas por efectos de la pandemia. A datos actualizados, más de 2,7 millones de personas. También identificamos que 67 países implementaron normativa también en este año, que es el año 2021, que restringió el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, muchas veces también usando la excusa de la pandemia para poder hacer esto. Y lo otro también relevante es que lamentablemente siguen estando presentes en el mundo conflictos bélicos y violaciones de derechos humanos a nivel generalizado, y los conflictos bélicos como la reciente invasión Rusia en Ucrania y la parte de Israel sobre los estados palestinos. En el caso de nuestro país, el informe se divide en capítulos, ¿no? Cada país tiene un capítulo que son obviamente sintéticos. En el caso de nuestro país hay 7 puntos que vamos a tratar de presentárselos rápidamente junto con nuestras compañeras que ya presentaron ustedes. El uso excesivo de la fuerza, bueno, la detención y reclusión arbitraria, los derechos de pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI, y defensores y defensoras de derechos humanos, y derechos de las personas refugiadas e inmigrantes. Rápidamente, en el caso del uso excesivo de la fuerza e impunidad, bueno, básicamente ahí hay una constatación relevante, importante, que tiene que ver con las víctimas del estallido social, donde el informe presenta entonces una mirada y una solicitud y petición al Estado de Chile que se avance en verdad, justicia y reparación integral para aquellas personas que fueron afectadas. Hay que hacer notar de que de los 10.796 causas que se levantaron por esta situación, solo 9 de ellas, que es menos del 1%, han recibido sentencia condenatoria.
En nuestro informe, al igual que los informes anteriores, se presenta también como pendiente la importante reforma estructural a Carabineros de Chile. Y también está el tema ya de la impunidad en términos general sobre la violación de derechos humanos cometidos en el periodo de la dictadura cívico-militar, y estimamos y reiteramos, como muchos años lo hemos hecho, que las medidas para enfrentar esta situación no han sido las suficientes. El segundo punto tiene que ver con la detención y reclusión arbitraria. En el caso de los presos en el marco de la revuelta social, lo que nosotros detectamos, levantamos como información, corroboramos con las distintas fuentes, la demora excesiva en el abordaje de la situación de los presos, las presas del estallido, y un uso prolongado de la prisión preventiva que ha generado unas situaciones bastante complejas para las personas que están detenidas o han estado detenidas, ¿no? Y bueno, también el pendiente, el proyecto de ley de indulto, o también denominado de amnistía, que está en proceso de análisis legislativo en el Congreso. También quisiéramos destacar, dentro del informe, ya varios años ha salido el tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pero en particular este año destacar tres cosas. Uno, que en marzo del año 2021 la Convención Interamericana de Derechos Humanos ya comenzó el examen de admisibilidad por un recurso que fue presentado por José Luis Trancal y José Peralino, que fueron declarados culpables, como ustedes saben, del juicio en el caso Lucinque Macay, y que está presentando como debilidades o elementos de un juicio injusto según los que ponen el recurso en la Corte, ¿no? También en el año 2021 la Corte Suprema confirmó la sentencia de siete carabineros y un abogado implicado en la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, y las heridas causadas a un adolescente que lo acompañaban en ese momento, y también por la obstrucción en la investigación del caso que se dio en esa institución. En abril, la policía hirió de bala al líder mapuche Alberto Curamil, y además no le negó, digamos, el tratamiento médico inmediato después de su arresto y heridas, digamos. Voy a dar ahora el paso a nuestra compañera y abogada Belén Gabo, que va a presentar los otros puntos del informe. Belén, así tienes el tiempo. Muchas gracias, Roberto. En este punto del capítulo también hablamos en el informe sobre los derechos sexuales y reproductivos. En el informe se constata que durante el año 2021 el Congreso rechazó el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Este proyecto era sin duda un avance al despenalizar hasta las 14 semanas, pues eliminaba el riesgo de la criminalización fuera de las 3 causales. Sin embargo, sabemos que es un proyecto que se rechazó y por tanto hoy en día el aborto legal permaneció restringido a 3 circunstancias específicas. Otro tema relevante y que sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación en toda la región es respecto a las medidas para proteger a las mujeres y niñas, puesto que estas han sido insuficientes, y las investigaciones sobre las violencias de género intrafamiliar, las violaciones y los femicidios han sido también deficientes. Como dato, solamente esto no está en el informe, pero sí existieron estadísticas del gobierno en donde establecen que en el año 2021 se registraron un total de 44 femicidios, incluyendo el de una niña de solo 11 años. Con respecto al capítulo de los derechos de las personas LGBTIQ+, el año pasado vivimos un hito histórico con respecto al proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, transformándose en un gran avance en materia de igualdad de derechos y la dignidad de las personas. Sin embargo, el llamado es a continuar avanzando en materia sobre no discriminación. El Congreso acá es importante que avance y fortalezca la legislación contra la discriminación y proteja las disidencias sexuales de nuestro país. Por tanto, necesitamos una ley antidiscriminación que verdaderamente cumpla con su cometido, pues la que tenemos actualmente no ha frenado los casos de discriminación.
Y una nueva ley debe contemplar e integrar la prevención, la sanción y la reparación para quienes han sido objeto de actos discriminatorios. Con respecto a las defensoras y defensores de los derechos humanos, continuaron los hostigamientos y ataques contra quienes defendían los derechos humanos y el medio ambiente, como por ejemplo el caso de Verónica Vilches, Marcela Nieto, entre otras. Y las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente son esenciales para nuestro país, pues promueven el cumplimiento integral de las obligaciones del Estado y de las entidades privadas en materia de derechos, como también previenen vulneraciones. Por tanto, es demasiado importante que se reconozca el derecho a defender derechos humanos y que este reconocimiento, por cierto, que debe ir acompañado también de mecanismos de protección y defensa para quienes ejercen esta labor. Por tanto, valoramos que el año pasado se haya presentado un proyecto de ley en el Congreso sobre el reconocimiento de las personas defensoras de los derechos humanos y el llamado es que el Congreso avance en esta materia. También señalar que en abril del año pasado entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Hoy celebramos que este gobierno haya firmado el Tratado de Escazú y por tanto instamos y esperamos a que se apruebe el Acuerdo de Escazú por parte del Congreso. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Florencia Moral para que aborde el último capítulo del informe. Muchas gracias, Belén. Finalizando ya esta exposición, yo me voy a referir al estado de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. Como bien sabrán, desde hace años Chile atraviesa una crisis migratoria y humanitaria de importantes proporciones. En 2021, miles de personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, intentaron entrar a Chile a pie a través de la frontera norte, cerca de la localidad de Colchane. En este contexto, al menos 20 personas murieron, y además en un contexto de crisis humanitaria intensificada por la inacción del gobierno a la hora de facilitar alojamiento y ayuda a las personas que buscaban protección o, por otro lado, proporcionarles recursos para apoyarlas. Esta clase de episodios han sido una constante en los últimos años e incluso han dado pie a lamentables situaciones de violencia y discriminación. En este contexto, además, más de 500 personas fueron expulsadas sin el debido proceso, en lo que podrían constituir expulsiones colectivas como parte de un plan gubernamental de deportación. En algunos casos a estas personas se les informaba un viernes a última hora que serían deportadas ese mismo fin de semana, lo que hacía difícil impugnar la expulsión o siquiera tener acceso a asesoría letrada por parte de un abogado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que en un caso la policía habría engañado a personas de nacionalidad venezolana para conseguir que firmasen sus órdenes de expulsión, diciéndoles que en realidad eran documentos de inscripción en registro. En otro orden de ideas, en abril del año pasado entró en vigencia una nueva ley de migraciones. Si bien esta nueva legislación tiene aspectos bastante positivos, se ha criticado duramente que limita severamente la capacidad de las personas migrantes y aquellas en busca de protección para regularizar su situación una vez entrados en Chile, ya que no permite que ellas cambien su categoría migratoria dentro del país, elemento considerado esencial para propender a la regularización. Esto fuerza a las personas a obtener visas desde sus países de origen en todo su puesto, lo cual resulta especialmente problemático cuando se encuentran huyendo de países con crisis políticas, sociales y humanitarias, como es, solo por poner ejemplo, el caso de Haití y Venezuela. Más aún, esta situación se ve agravada por la ya histórica mala práctica de funcionarios de extranjería de denegar el siquiera someter a trámite las solicitudes de refugio a las cuales ciudadanos, nuevamente en su mayoría venezolanos, han tratado de optar. Durante años se ha denunciado esta situación, la cual resulta aún más grave tomando en cuenta que la administración anterior se comprometió a brindar refugio a personas venezolanas mediante la llamada visa de responsabilidad democrática, las cuales han sido rechazadas de forma masiva. El Servicio Jesuita Migrante estima que la tasa de otorgamiento de esta visa alcanza solo un 14%, cifras bajísimas para un instrumento que se creó con el propósito declarado de propender a una migración segura, ordenada y regular. Lo que, por cierto, motivó un dictamen de la Contraloría General de la República en noviembre del año pasado, ordenando revisar aquellas solicitudes de refugio. Esta situación además se enmarca en un importante contexto de aumento exponencial de los ingresos por pasos no habilitados, o también llamada migración irregular, que en 2021 ascendió a más de 56.000 casos, una cifra muy por encima de aquella registrada en el año anterior, o sea, 2020, que tan solo alcanzaba los 16.000 casos.
O sea, en el periodo de los últimos 11 años, el año pasado concentró el 56% de los ingresos por pasos no habilitados. Finalmente, y para finalizar con esta exposición, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la utilización del estado de excepción constitucional en el norte del país. Como hemos sostenido en múltiples oportunidades, la actual crisis no se trata meramente de una materia de seguridad interior del Estado, sino migratoria y sobre todo humanitaria. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas en frontera e incluso los mismos funcionarios policiales y de extranjería no están capacitados para responder a las delicadas situaciones en las cuales se encuentran los migrantes y refugiados, ni es por cierto tampoco esa su función. Esperamos que medidas como el establecimiento del estado de excepción y la militarización de las fronteras no se vuelvan a decretar en el futuro y por el contrario se formule una verdadera política nacional migratoria que dé respuesta a esta crisis, por cierto, dando respeto a la institucionalidad y legalidad vigente en todo momento, pero también a los derechos humanos de quienes se encuentran dentro del territorio nacional. Con eso, señores y señoras parlamentarios invitados, finalizamos nuestra exposición desde Amnistía Internacional. Hay comentarios de parte de los senador Sangüesa, después el senador Araya. Gracias, presidente. Dos consultas. Consultar Amnistía si considera que el derecho a la vida es un derecho humano, como primer punto. Y en segundo punto, respecto a lo que llaman la crisis migratoria, que es una realidad no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, y también lo hemos visto que a nivel mundial. ¿Hasta qué punto? Porque al final de la exposición dice que con pleno derecho a la institucionalidad y a las leyes, ¿no? Pero es justo el derecho que tienen los ciudadanos chilenos también de defender la situación de seguridad que están viviendo en el norte, porque hemos visto varios casos, y además hay uno que guarda connotación mediática, que es la persona que le dispara en el intento de robo a una persona del espectáculo donde hiera a la hija, que era una persona que ya había sido expulsada de Chile. Entonces, es difícil establecer cuál es el criterio finalmente el derecho a la migración, cuando desde mi punto de vista cualquier país también tiene derecho a poder definir quiénes son las personas que pueden ingresar y que además una persona que ingresa por pasos no habilitados ya está incumpliendo la normativa del país. Senador Araya y después senador. Gracias, presidente. Primero saludar a nuestro invitado y decirles que tengo un profundo aprecio y respeto por el trabajo que realiza Amnistía Internacional, no de ahora, sino durante mucho tiempo. Sin perjuicio de ello, no comparto parte de los comentarios que hizo la última expositora respecto al tema migratorio. Y en esto me gustaría que lo pudieran explicar, porque al final del día esta sesión está siendo transmitida y queda en la historia del Congreso. Se señala que, hoy señaló que al menos 20 personas fallecieron en territorio nacional producto de la crisis humanitaria y producto de que el Estado no lo habría ayudado suficientemente. O sea, yo fui un fuerte crítico de la política migratoria del presidente Sebastián Piñera, pero de ahí a trasladarle la responsabilidad de estos fallecimientos al gobierno de Chile me parece un exceso, sobre todo cuando buena parte de estas personas fallecieron en fronteras tratando de cruzar por pasos no habilitados. Tampoco nada se dice, por ejemplo, de la labor que cumplió Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea de Chile, las unidades de Antofagasta, para rescatar una cantidad importante de migrantes que, por cruzar por pasos no habilitados, a 3.000, 4.000 metros de altura, se encontraban con temperaturas de 20 grados bajo cero en la noche. Entonces, en esto, tratar de decir que esto es una responsabilidad del Estado cuando son migrantes que están ingresando por una zona absolutamente irregular, creo que es un exceso, salvo que ustedes me puedan decir, no, mire, estos casos estamos hablando. Lo segundo, yo creo que todos los estados tienen el derecho de fijar los límites respecto de la migración, y esas son las políticas migratorias. Y en esto basta mirar lo que pasa en casos tan extremos como Estados Unidos o en países que tienen un mayor respeto por los derechos humanos en temas migratorios como el caso europeo. O sea, basta mirar lo que pasa en España, Italia, entre otros.
cuando el gobierno decide hacer uso del estado de excepción constitucional es porque teníamos un problema serio en la frontera. Teníamos un cruce de migrantes en forma irregular, no todos siendo refugiados, no todos venían huyendo probablemente del régimen de Maduro, muchos de los cuales pasaban, se trataba de traficantes que venían o que ingresaban droga a la zona de nuestra región. Si ustedes miran la estadística, la mayor cantidad de detenidos por tráfico de droga en el norte de Chile se da justamente a ciudadanos extranjeros que tratan de ingresar en forma irregular al país ingresando droga. Entonces, en esto, creo que aquí hay que tener un poco más de cuidado respecto a cuando se hacen estas afirmaciones en los temas migratorios. Yo en esto insisto, yo fui sumamente crítico de lo que hizo el presidente Sebastián Piñera en los temas migratorios, especialmente lo que ocurrió en el norte, pero de ahí a trasladarle una responsabilidad al Estado de Chile y de además de estar utilizando mecanismos que están permitidos en la Constitución y la ley. Y que además también cuando uno mira lo que ocurre en otros países están haciendo situaciones similares a la chilena. Entonces en esto creo que el informe, sin conocer el detalle, porque hay una sola presentación, debería ser a lo menos más explícito por qué entienden ustedes que hay responsabilidad del Estado en el caso de las muertes de estas 20 personas que yo creo que probablemente fallecieron en condiciones por no conocer la realidad del territorio en el cual estaban cruzando. Y lo otro, yo no creo que sea una violación de los derechos humanos que el Estado haga uso de los mecanismos legales respecto de los cuales se permite el control de la frontera o enfrentar ciertas situaciones de emergencia. Eso, presidente. Gracias, senador. Estimado senador, escuchan. Gracias, presidente. Quiero solicitar por su intermedio a la Junta Directiva de Amnistía Internacional el informe equivalente para el año 2021-2022 elaborado sobre Venezuela, porque es como el espejo de lo que estamos viendo acá, porque hay muchas afirmaciones que a mí también me extrañan, pero quiero saber qué es lo que se dice al respecto en el caso de Venezuela y otros casos más, pero con la misma brevedad y los puntos equivalentes que se tratan en el informe que hemos recibido sobre Chile. Gracias, presidente. Ok, yo quisiera agregar una última pregunta. Chile participó en Marrakech en ese cónclave internacional para adscribirse a ese pacto que justamente viabiliza a partir de las propuestas que allí se hacen, pasando por la ratificación del Congreso de ese pacto, pero organiza de mejor forma en términos de las ideas, de las sugerencias, y el país además estandariza hacia arriba respecto a la migración. ¿Ustedes cómo evalúan que aún el país no tenga la adscripción o el reconocimiento, la ratificación del Congreso de este pacto que, a mi entender, ayuda muchísimo a este problema complejo que tiene el país en cuanto a la migración? Le cedo la palabra. Sí, muy brevemente, Bueno. Muchas gracias por las preguntas, por supuesto, y poder conversar un poco más. El informe sí está disponible, se lo podemos hacer llegar también a cada uno de ustedes para que lo pueda tener y revisar y también hacernos las consultas que sean del caso, ¿no? La primera pregunta, y muy rápido, antes metiendo el tema de migración, sobre el derecho a la vida, por cierto, el derecho a la vida forma parte del catálogo de derechos humanos a nivel internacional y junto con otros derechos, y que todos los derechos obviamente tienen la misma importancia desde el punto de vista de la Declaración de Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales. Los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes entre sí, por lo tanto, en general uno habla de los derechos humanos de todo el catálogo que baja desde la Declaración de Derechos Humanos hacia con otros instrumentos de derecho internacional que han generado un enriquecimiento del derecho internacional de derechos humanos tremendo y que además permite a los derechos humanos que permanentemente estén evolucionando positivamente en incorporar otras temáticas que son, digamos, en una mirada más actual de la problemática que tienen las personas frente principalmente entonces a la relación de sociedad y a la relación del Estado. En el caso del tema de migraciones, bueno, Florencia es quien ha trabajado más ese tema y ella yo creo que le puede responder de mejor forma las inquietudes de los senadores. Claro, en primer lugar, agradecer sus comentarios y preguntas. Voy a ir punto por punto según los comentarios que se me han hecho.
En primer lugar, claramente, y como bien han indicado los señores senadores, efectivamente el Estado de Chile tiene el derecho y la obligación de, en primer lugar, recorrer sus fronteras, establecer las políticas migratorias que, digamos, estimen convenientes, etcétera, etcétera. Amnistía Internacional nunca ha tratado de, digamos, insinuar lo contrario. Sin embargo, independientemente de si una persona migrante o refugiada entra por un paso habilitado o no habilitado, está cometiendo una infracción administrativa, porque eso es lo que es entrar por un paso no habilitado, una infracción administrativa, no penal o de alguna otra característica o tipo, independientemente de aquello, o incluso independientemente de si está cometiendo un delito, como puede ser un delito de tráfico de drogas, es necesario, digamos, en primer lugar, que se respete sus derechos humanos y su dignidad humana. Asimismo lo establecen los tratados internacionales suscritos, ratificados y vigentes por el Estado chileno. Y en segundo lugar, en el caso de tanto migrantes y refugiados, a la hora, digamos, de llevarse a cabo una expulsión, efectivamente, si según la legalidad se merece esa persona una expulsión, debe haber un análisis caso a caso, no debe recurrirse, digamos, a situaciones irregulares por parte de la policía, ni tampoco deben, digamos, caerse en casos que podrían ser sospechosos de, digamos, expulsiones colectivas. Eso por una parte. Por otra parte, no es que con nuestro informe Amnistía Internacional le esté responsabilizando al Estado chileno de las muertes de las personas migrantes. El informe simplemente se limita a, digamos, explicar y retratar un contexto preocupante, digamos, de muertes que se han dado en el norte y en la frontera. Si existe o no responsabilidad internacional del Estado es una cuestión, digamos, que podría verse en las sedes internacionales que correspondan. Y en último lugar, respondiendo al último comentario que se nos hizo, nos parece valioso que se haya firmado el Pacto Internacional de Migraciones. Efectivamente, se establece una serie de criterios, si bien valiosos, son bastante generales sobre cómo propender a una migración segura, regular, ordenada y también respetuosa de los derechos humanos. Y, digamos, en este sentido, nos gustaría, digamos, que el Congreso Nacional lo ratifique. Sin embargo, recordar que, digamos, es solo un instrumento internacional que establece parámetros bastante generales y bastante amplios. Y por lo mismo, no solo basta con eso, sino que deben reflejarse en la legislación, en, digamos, la normativa administrativa y en las prácticas que realiza el Estado. Eso es lo que me podría yo referir. Espero haber, digamos, respondido todas sus dudas y comentarios. Sí, de pedirle el compromiso a la organización respecto a la petición del senador Butcher. El informe de ustedes de Amnistía de lo que ocurrió en el mismo periodo, a igual periodo, en Venezuela. Sí, con todo gusto. Vamos a hacerle llegar el informe completo porque también ahí hay de, como bien decía el senador, hay de otros países y puede ser interesante también que ustedes o sus asesores puedan ver comparativamente la situación en otros países, porque una de las gracias que tiene este informe es que efectivamente muestra la realidad de los derechos humanos en el mundo de 154 países y territorios. Ok, muchas gracias. Ofrezco la palabra a los y las senadoras y senadores. Bueno, quiero agradecer a Amnistía por su participación, por la entrega y el compromiso, además de seguir trabajando juntos en las tareas que a uno y otro nos corresponden en términos colaborativos, y reiterar el agradecimiento por la participación. Muchas gracias. Gracias, presidente, gracias a la señora senadora, a los senadores y por supuesto siempre a su disposición para poder complementar la información o responder las dudas que ustedes puedan tener en el ámbito de nuestro trabajo. Y de eso también por su ofrecimiento de trabajo conjunto, que para nosotros obviamente es tremendamente importante. Muy amable, muchas gracias. Bien, habiéndose cumplido el propósito para el cual fue convocada esta sesión, esta se cierra. Gracias. Recording stopped.